Buenos días, tardes o noches dependiendo de cuándo estés viendo este video. Para empezar, me presento. Soy José Gabriel Barberán Zambrano, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Cátedra de Anatomía Sistemática primero C, brindada por la doctora Amelia Arteaga. Para empezar, en este video te voy a hablar sobre el hueso mandibular, el hueso ilioides y las vértebras cervicales. Empezando por el hueso mandibular, el cual se sitúa en la parte inferior de la cara. Presentando este hueso es un hueso impar, simétrico y central. Este consta de tres partes, una parte media que es el cuerpo y dos laterales que son sus ramas. Empezando a describir el cuerpo tiene dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, uno superior y otro inferior y dos extremos. Empezando con su cara anterior, sus elementos desde la línea media hacia afuera. Empezando por esta cresta vertical denominada síntesis mandibular, la cual representa un vestigio de una soldadura que hubo en el hueso. Inferiormente a esta encontramos esta eminencia, denominada protuberancia mentoniana. A cada lado de esta encontramos una cresta, la cual es denominada línea oblicua externa, en la cual se van a insertar tres músculos, los cuales son el platisma mioides o cutáneo del cuello, el triangular de los labios y el cuadrado de la barba. Superiormente a esta línea y inferiormente a dos premolares, encontramos este orificio denominado agujero mentoniano, por el cual va a dar pasos a vasos y nervios mentonianos. Ahora, en su cara posterior, asimismo de la línea media hacia afuera, encontramos cuatro pequeñas salientes, dos superiores, dos inferiores, denominadas espinas mentonianas o apófisis geni. En las superiores se van a insertar los músculos geniolosos y en las inferiores los músculos genioideos. Lateralmente a esta encontramos una línea oblicua interna o también denominada línea miloioide, por la cual se va a insertar el músculo miloioide. Superiormente a esta encontramos una fosita denominada fosita sublingual, la cual va a alojar la glándula sublingual. Y inferiormente a esta cresta también vamos a encontrar otra fosita denominada fosita submandibular la cual va a alojar a la glándula submandibular. Ahora, sus bordes. El borde superior se halla excavado por cavidades denominadas alvéolos dentarios, las cuales están destinadas para las raíces de las piezas dentales. Su borde inferior se halla una superficie ovalada ligeramente deprimida denominada fosa digástrica, en la cual va a hacer inserción el vientre anterior del músculo digástrico. En sus extremos se halla unido a sus raíces, por lo que vamos a pasar a describirlo. Estas tienen una forma cuadrilátera, tienen dos caras, una lateral y otra medial, y cuatro bordes. En su cara lateral encontramos que en su parte inferior tiene unas crestas rugosas en las cuales se van a insertar fibras tendinosas del músculo macetero. Ahora, en su cara medial, también en su parte inferior, encontramos estas otras crestas rugosas, las cuales se va a insertar el músculo pterigoideo medial. En su parte media, encontramos un orificio denominado conducto mandibular, por el cual van a penetrar vasos y nervios alveolares inferiores. También hacia adelante y hacia abajo y por debajo de esta encontramos una saliente denominada la língula mandibular o espina de Spix, la cual va a dar inserción al ligamento estenomandibular. También aquí encontramos este surco denominado surco miloioide, por el cual va a dar paso vasos y nervios miloioides. Ahora pasamos a describir sus bordes. Su borde anterior se hallan dos crestas o labios, lateral y medial, y se continúan en los extremos del cuerpo de la mandíbula. Su borde posterior es grueso y rombo, y se halla en forma de S alargada. Su borde inferior se continúa con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Y por último, en su borde superior se encuentran dos salientes, una denominada apófisis coronoides y otra denominada apófisis condilar, las cuales se hallan separadas por medio de esta escotadura denominada escotadura mandibular. Eso sería todo por parte del hueso mandibular. Ahora pasamos con el hueso hioides, el cual se va a situar superior a la laringe, inferior a la mandíbula y anterior a la faringe. Presentando este hueso es un hueso impar, simétrico y central, el cual consta de una parte media que es su cuerpo y dos prolongaciones, su asta mayor y su asta menor. Describiendo su cuerpo, este va a poseer dos caras, una anterior y otra posterior, dos bordes superior e inferior y dos extremos.
Su cara anterior se halla atravesada por dos crestas, una vertical y una transversal, en la cual se va a poder observar una saliente, la cual va a ser el vestigio de una apófisis, que en algunos animales esta se va a prolongar hasta el espesor de la lengua. Por último, en esta cara anterior se van a insertar los músculos genioideo, geniogloso, iogloso, miloioideo, estiloioideo y el digástrico. Su cara posterior, la cual es cóncava, va a dar inserción lateral e inferiormente al músculo tiroideo. Su borde superior va a prestar inserción a la membrana ioglosa, a la membrana tiroidea y a fibras del músculo estiloideo. Mientras que su borde inferior, el cual es más grueso que el anterior, va a dar inserción a los músculos esternoioideo, homoioideo y tiroideo. Ahora, sus extremos se hallan unidos a sus astas, por lo que vamos a pasar a describirlas. Su asta mayor consta de dos caras, una superior y otra inferior, dos bordes, uno lateral y uno medial, y un extremo posterior o vértice, en el cual en su cara superior se van a insertar los músculos iogloso y el músculo constrictor medio de la faringe. En su cara inferior se va a insertar parte del músculo tiroideo. En su borde lateral se va a insertar el músculo tiroideo y en su borde medial se va a insertar la membrana tiroidea. Por último, en su vértice o extremo posterior se va a insertar el ligamento tiroideo lateral. Ahora pasamos a describir su asta menor, las cuales son unos huesecillos ovoides que en su extremo más grueso o base se va a articular tanto con el cuerpo como con el asta mayor del ilioides. En su extremo superior o vértice, este es más libre y en este se va a insertar el ligamento estiloideo. También en esta asta menor se van a insertar los músculos longitudinales superior e inferior de la lengua y el músculo constrictor medio de la faringe. Eso sería todo por parte del ilioides. Ahora, por último, están las vértebras cervicales, la columna vertebral cervical se conforma de 7 vértebras, las cuales están superpuestas y se articulan entre sí. Estas se designan sus nombres según la primera vértebra cervical, segunda vértebra cervical y así hasta la séptima. Para empezar, características generales de estas serían su cuerpo, el cual posee 6 caras. Una superior, limitada por una cresta anteroposterior, denominada gancho del cuerpo o apófisis unciforme. Una cara inferior, la cual presenta dos superficies laterales biselares. Su cara anterior, la cual presenta una saliente vertical media. Su cara posterior, la cual es cóncava y delimita el agujero vertebral anteriormente. Y sus caras laterales, en las cuales se origina la raíz anterior de la apófisis transversa y el pedículo. Ahora, los pedículos son estos de aquí y se extienden desde el cuerpo hasta las apófisis articulares. Estas apófisis articulares son 4, 2 superiores y 2 inferiores, las cuales son planas y articulares. Luego continuamos con sus apófisis transversas, las cuales se forman de la unión de dos raíces, una anterior y una posterior. La unión de estas raíces circunscriben un agujero denominado agujero transverso, por el cual va a dar paso a arterias y venas vertebrales. También en esta apófisis transversa se pueden observar dos tubérculos, uno anterior y uno posterior. Y también un canal por el cual van a pasar nervios espinales. Por último, tenemos sus láminas, las cuales son más altas que anchas. Estas se extienden desde las apófisis articulares hasta la apófisis espinosa. Continuando ahí, la apófisis espinosa se forma de la unión de estas dos láminas. En el vértice de esta apófisis espinosa es bitubercular laterales. Por último, tenemos el agujero vertebral, el cual tiene una forma triangular.
Ahora, unas características específicas de algunas vértebras serían empezando por esta, la primera vértebra cervical o atlas, la cual va a estar conformada por dos masas laterales que están unidas por dos arcos óseos, uno anterior y uno posterior. Sus masas laterales presentan 6 caras. Una cara superior, en la cual tanto su cara superior como su cara inferior van a presentar sus carillas articulares superiores e inferiores. Su cara anterior y posterior van a dar origen a los arcos óseos. Su cara lateral va a sostener las raíces de las apófisis transversas y su cara medial presenta un gran tubérculo por el cual se va a dar inserción al ligamento transverso. Luego, describiendo sus arcos óseos, en la línea media, el arco óseo anterior presenta un tubérculo anterior, en el cual se va a insertar el músculo largo del cuello. Y posteriormente, en este mismo arco, se puede ver una carilla articular, la cual está destinada para el diente del axis. Luego, con el arco posterior, también podemos encontrar un tubérculo posterior, el cual va a dar inserción al músculo recto posterior menor de la cabeza. Continuando con sus apófisis transversas, las cuales son monotuberculares, es decir, solo tienen un tubérculo. Este tubérculo es un gran tubérculo, por el cual se van a insertar gran parte de los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza. Esto asimismo también circunscriben, las raíces de estos también circunscriben un agujero vertebral, un agujero transverso. Luego pasamos a describir su agujero vertebral, el cual se halla en dos partes. Una parte anterior que es cuadrilátera y una parte posterior que es semielíptica. Se encuentra así dividido por la presencia del ligamento transverso. Luego pasamos con la segunda vértebra cervical o axis, en la cual en su cuerpo se puede ver una saliente prominente, el cual es denominado diente del axis o apófisis odontoides, el cual presenta una base fijada al cuerpo del axis, un estrangulamiento que sería su cuello y un cuerpo el cual termina en un vértice romo y rugoso, el cual está así debido a la inserción de los ligamentos occipito-odontoides. Luego sus apófisis articulares superiores se hallan a cada lado del diente del axis, separados solo por un estrecho surco, mientras que sus carillas articulares inferiores se hallan orientadas al mismo nivel que el de las otras vértebras. Sus pedículos se extienden desde la apófisis articular hasta el extremo anterior de las láminas. Sus láminas, como se puede observar, son gruesas. Por último, su apófisis espinosa es voluminosa y prismática triangular. Y en su cara superolateral va a dar inserción a los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. Continuando, para terminar, algunas características específicas de la sexta vértebra cervical serían que su tubérculo anterior de la apófisis transversa es más grueso y saliente, y va a ser denominado tubérculo carotídeo. Y terminando sería con la séptima vértebra cervical, la cual presenta unas cuantas particularidades, como por ejemplo en su cuerpo, en sus caras laterales, en su parte inferior, presentan unas carillas articulares para la primera costilla. Sus apófisis transversas son monotuberculares. Su agujero transverso es más pequeño, por lo cual solo va a estar atravesado por la vena vertebral. Sus láminas son más altas que las de las otras vértebras. Y su apófisis espinosa solo posee un tubérculo y es más saliente, por lo cual va a ser denominada como vértebra prominente, que de hecho, si nos tocamos en la espalda, en la parte del cuello, podemos ver como una pequeña elevación. Esa sería la séptima vértebra cervical. Concluyendo, eso sería todo.
poco más que agregar sería que si les gustó, si les interesó, pueden darle like, compartir con demás gente sobre el tema. Hay más videos, también los pueden observar y darle like. Y esencialmente a este pueden que le den like y lo compartan con las demás personas. Y por último, gracias por su atención.